Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Es un verdadero placer para Tintos de Papeles entrevistarle a través de mi persona a una de las personas que más conocimiento tiene en la comunicación estratégica y crítica, por cierto, de lo que se comenta, de lo que se habla, de lo que se escribe. Bienvenida, Carolina. Cuéntenos, en estos días hemos vivido una avalancha, entre comillas, democrática, una avalancha de promesas, resultados que a lo mejor no fueron los esperados. ¿Qué le parece este panorama que estamos viviendo, incluso este momento, con la situación de Ecuador, México, por favor? Muchísimas gracias, querido Marco. Quiero primero confirmar si se escucha bien. Perfecto, estamos al aire. Perfecto, gracias. Un cordial saludo para usted, para la audiencia y pues mi gratitud por la invitación. En efecto, me parece que, bueno, todo proceso electoral por lo general convoca a una reflexión, tanto dentro de ese proceso, que fue lo que vivimos durante la semana anterior, como en el caso ya post proceso, que es lo que en este momento se discute, ¿no es cierto? Nos parece, y creo que es por todos entendido, que las razones por las cuales se pueden convocar consultas electorales en las administraciones y que han sido además bastante numerosas, diremos así, son tentadoras las consultas populares en este tipo de administraciones. Entre otras cosas es porque se benefician los gobernantes del espacio de campaña, de la posible plataforma y de esta suerte de baño de masas que implica la aprobación electoral en un proceso de consulta. Una consulta que muchas de las veces termina siendo un ejercicio plebiscitario, es decir, la posibilidad de darle aprobación o no a la administración gubernamental. Y en el caso particularmente que estamos refiriéndonos, que es la consulta del presidente Daniel Noboa, pues no es la excepción. Ahora bien, una cosa son las motivaciones de una consulta Ujú. y otra cosa son los resultados de la misma. Si bien es cierto, el presidente Noboa hizo muy fuerte sus comentarios, sus discursos, así la campaña en sí mismo haya tenido otros tintes, que la consulta era fundamental para manejar el modelo de seguridad que estaban proponiendo, que no viene solo de él. Recordemos que sobre todo, por ejemplo, la primera pregunta que inserta a las Fuerzas Armadas en colaboración con la policía para resguardar la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas fue una pregunta que vino desde Guillermo Lazo y que fue de alguna forma reciclada, diremos así, Correcto. en este proceso. Fue la base de la conversación, tanto publicitaria como gubernamental, de estas semanas. Ahora, Ancló la comunicación de esa consulta a ese eje que era la seguridad. ahora, ahí no hay un poco de maniqueo, un poco de maniqueísmo, es decir, es Claro, una pregunta que la respuesta va a ser obvia y esto le sirve de soporte para el resto de preguntas. y eso fue justamente lo que el secretario, en ese entonces, secretario Roberto Isurieta, reafirmó con su vocería, con sus discursos, ¿no? Que es lo que él decía, que es tan importante esta consulta porque se debate ese Ecuador del pasado de violencia, ¿no es cierto? De de muertes violentas y de inseguridad con este Ecuador del futuro que implicaría, gracias a la labor de las Fuerzas Armadas, un nuevo modelo de seguridad. Por esa la importancia de la consulta. Lo interesante de estas expresiones es que justamente chocan con lo que ya este momento está viviendo el Ecuador, que era Ujú. tener Fuerzas Armadas en las cárceles, tener Fuerzas Armadas en los espacios públicos y que, de nuevamente parafraseando al secretario Surieta, lo que era temporal, porque estaba en condición de temporalidad debido precisamente al estado de excepción, a las necesarias condiciones que el presidente puso para poder tener esta colaboración de Fuerzas Armadas, ahora, gracias al CIENA Consulta, es una condición ya no de temporalidad, sino permanente. Entonces, Bien, Isurieta decía que nosotros necesitábamos darle ese sí para que lo temporal se vuelva permanente. bien, Pero ahora, ¿qué ha sucedido? esta situación que se vuelve permanente necesariamente tiene que tener un marco jurídico, es decir, vamos a cambiar las leyes, vamos a cambiar la constitución para ajustar la respuesta de la consulta
para futuras generaciones o que entre en vigencia cuando la Asamblea Nacional lo considere. Y el punto es, como no se le habló al Ecuador de otro modelo de seguridad que no sea la militarización de la policía, la militarización de cárceles y de espacio público, pues el ecuatoriano y la ecuatoriana que está en condición de alta preocupación, inclusive mayor que la de los apagones en la última semana, ¿no es cierto? Acepta eso, porque es lo único que le dice. Contrario a lo que sucedió, por ejemplo, con las preguntas DIE, en donde el trabajo por horas o la flexibilidad laboral y el arbitraje internacional sí recibió un relato distinto. Por el un lado, de parte del gobierno, no hubo una conversación eficiente sobre los beneficios que se supone estas dos preguntas iban a traer, y por el lado, en cambio, del activismo, de los partidos políticos que estaban en contra, hubo un ejercicio inclusive pedagógico muy fuerte de explicación al electorado sobre por qué no se debe votar en esas dos preguntas de otra manera que no sea el no. Entonces, eso sí caló en la población de distintas edades, al punto que terminan rechazando a sí mismo de manera masiva la propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero el punto es ese, si al ecuatoriano se le explica, se le dan razones, el ecuatoriano a su vez inmediatamente reacciona con escucha activa y a su vez pues actúa, ¿no es cierto? No es que va a todo y hace una plancha, sino que elige, selecciona y toma decisiones. Eso yo creo que nos ha dejado como lección este proceso. Y por el otro lado, le deja al gobierno de Daniel Noboa una condición no necesariamente reforzada en su plataforma política, en su músculo político, porque al primero llevarse el sí en 9 preguntas, pero no es un sí como él esperaba. Recordemos que él tenía el 80% de aprobación y llega a tener un promedio de 60, inclusive menor, ¿no? En algunos casos. Y luego, por el otro lado, 2 de las preguntas que estaban asociadas al tema económico no pasan, Ya, al punto que por esa razón, el mismo domingo, día de elecciones, él no celebra. Entonces, que nos venga a decir 2 días después que sí ha ganado, ya ha cedido el terreno del relato mediático a todo el otro grupo de detractores del sector de la oposición o de los activistas, quienes sí estaban celebrando esas 2 negativas que la consulta popular les dejó. ahora dentro del punto comunicacional 100%, el gobierno pues alcanzó el triunfo en 9, pero en dos que eran las más, que más le interesaba al gobierno pierde. Falla comunicacional, no hubo la suficiente pues explicación a los públicos, a lo mejor dieron por asegurada esta situación porque los medios respaldaban el trabajo por horas, hubo un Sin descuido de duda. educación, ¿ya? Sin duda, y la evidencia del descuido es que ahora estamos viendo la vocería de los gremios, ahora estamos viendo la vocería de cierto sector, inclusive político, argumentando razones por las cuales el sí debió imperar. Pero ellos no estuvieron en el momento de los apagones, ni estuvieron 2 semanas antes haciendo contrastación con los otros relatos. También vemos que en el caso, por ejemplo, de la ministra del Trabajo, que fue la única vocera a propósito del trabajo por horas, se encargó eficientemente de confundir a la población sobre qué mismo iba a pasar con ese trabajo. Ante la duda, ¿qué es lo que hace la población? Pues prefiero evitar, ¿no es cierto? Prefiero el no, porque no me están diciendo con claridad. Recuerde que el mismo presidente en campaña dijo una cosa sobre el trabajo por horas y Correcto. luego en elecciones dice otra cosa. Si Ahora, hay algo que debe cuidar cualquier político es su credibilidad. Y creo que también eso es uno de los golpes colaterales que recibe este gobierno producto de la consulta. ahora, ¿no será resultado
de un exceso de mediatización sobre las preguntas sobre el gobierno y la gente percibió que atrás había una medida de popularidad para participar en las próximas elecciones. Es decir, las preguntas le creaban un escenario y que posiblemente él planteará, este escenario leerá y planteará su campaña para las próximas elecciones. El voto plancha se explica justamente por lo que usted acaba de manifestar. Ese voto plancha es el indicador de el freno a propósito de la campaña y del argumento de la campaña de la Revolución Ciudadana principalmente, ¿no? Que adjudica eso, ¿no? Alberto Marchante de Comunicaliza mencionaba en una entrevista hace unos días atrás cómo ese voto plancha del no fue creciendo. Él decía que para finales de marzo estaba hablándose de un 10-12% de voto plancha por el no, y que conforme fue pasando el tiempo durante el mes de abril, se fue adjudicando más actores que convocaban hacia esa votación. Por ejemplo, ingresa la Revolución Ciudadana después del asalto a la embajada y pide que por favor, a la Embajada de México en Quito, y pide que por favor ahora sí, 11 veces no, inmediatamente despega el voto no en plancha al 22%, ¿ya? Pero cuando llega la última semana, la semana de los apagones, la rabia, la frustración, la incertidumbre de la población hace que para el 17 de abril, que era la última medición que tenían, el voto del no estaba ya en el 30%. El no, en promedio, termina recibiendo, según el exit poll del CNN, el conteo rápido, que no es un exit poll, perdón, el conteo rápido del CNE, termina recibiendo un 39.7% en promedio, es decir, que se incrementó inclusive 9 puntos más. Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta el sentir de la población de cierta frustración, cierto castigo, inclusive en el manejo comunicacional que tuvo el gobierno de la crisis energética. Por Preparando, supuesto, no alcanza, ¿no? No alcanza para ir encima de la necesidad de inseguridad que, como le decía, pesó más en la población ecuatoriana, el miedo a la violencia, la inseguridad, la insatisfacción que se encuentra en ese sentido, que la rabia contra la mala gestión sobre los apagones. bien, Pesó más. ahora dentro de la campaña, entre comillas, por el no, se realizaron tres actos que deben ser considerados. Y yo diría que la gente se dio cuenta que eran actos populistas. La visita a la cárcel y la destrucción de los túneles donde se iban a escapar, cuando esto no responde a la verdad. La visita, por ejemplo, a Soso Vivienda, para dinamizar ese populismo. Y la tercera, un discurso llano, plano, que no profundizó absolutamente en nada. ¿Cree que esto develó la faz de efectivamente el presidente Novoa? Sin duda no ayuda tanto al no como en este caso tampoco incrementa a dar votos por el sí. Este tipo de gestos son muy notorios, lo fantasiosos, ¿no? Ujú. Lo artificiosos, ¿no? El famoso postureo que dicen los españoles es evidente en este tipo de espacios. Entonces, no favorecen el sí, pero tampoco son motivos suficientes para votar no. ¿Por qué razón? Porque tampoco el ciudadano escuchó argumentos Correcto. suficientes, alternativas suficientes, como para razonar por un voto no. O sea, yo recuerdo cuando estábamos en el foro que la Universidad de Cuenca organizó sobre las preguntas asociadas con el referéndum. Una de ellas, por ejemplo, la de Fuerzas Armadas insertadas con la policía en materia de seguridad. Y un joven de la Universidad de Cuenca levanta la mano y dice, yo puedo entender el peligro de darle tanto poder a Fuerzas Armadas, pero ¿qué otra alternativa me dan? Claro. Y, oiga, y yo creo que el joven tenía absoluta razón en su inquietud. Ujú. Por supuesto, el académico experto articuló una muy buena respuesta sobre cómo la variable de inseguridad no se soluciona únicamente con poner más militares en las cárceles o en las calles y que se requieren soluciones estructurales de largo, al menos de mediano y largo plazo.
Pero ¿qué cree que pasó con la población? Entendiendo muy bien los argumentos del académico, no tenemos una solución de corto plazo. Bien. Y entonces, igual, evidentemente, no es, por eso yo todo el tiempo insisto, el sí de la consulta tiene, por supuesto, un voto plancha que le pertenece al presidente, no digo que no, no estoy siendo ingenua respecto de la aprobación presidencial, tampoco vamos a cerrar los ojos a eso, existe una favorabilidad de la cual disfruta Daniel Noboa, pero no podríamos decir que todo el 63% le pertenece. A mí me parece que hay mucho de ese componente, si no un mayoritario de ese componente, que obedece a que el lector, el votante, le están diciendo, ¿te consideras tú que Fuerzas Armadas puede venir a apoyarnos en seguridad? Fuerzas Armadas es la institución que más confianza recibe de los Ujú. ecuatorianos y las ecuatorianas. Creo que a esa pregunta la gente le está diciendo sí. Sí, pues es el hecho de las Fuerzas Armadas, efectivamente. Ahora, el presidente de la República formuló una cantidad, aseveró una cantidad de circunstancias, pero como que las etnias, por ejemplo, las varias etnias en el país no le creyeron y se manifestaron por el no en forma clara. Además de eso, los grupos sociales, quiero decir, los comisarios, los comités de empresa, las centrales sindicales, en fin, también marcaron un espacio entre el presidente y la sociedad, pero esto no fue aprovechado, o mejor dicho, fue mal aprovechado por ciertos medios de comunicación que aislaron a a la población que he señalado y se sintieron marginados. Um, yo creyera que hace tiempo ya que los gremios, sobre todo del ámbito de lo social, laboral, han perdido espacio mediático, presencia mediática. Anteriormente no era así. Yo recuerdo el nivel de vocería que venía de la clase trabajadora era muy respetado, muy fuerte, muy pertinente además. Hoy en día estos sectores, estos segmentos, poco se le ve generando opinión pública en los espacios de análisis. Más bien están, cuando están convocados o autoconvocados, en la línea de las ruedas de prensa o de las manifestaciones públicas, pero muy poco en la línea de la reflexión, análisis y propuesta. Creo que allí también hay una reflexión que casa adentro deberían hacerse los gremios y me parece que forma parte también de una consecuencia del manejo político comunicacional que los medios de comunicación tienen. Ujú. Por lo general han ido en estos años tomando las salas de redacción posturas ideológicas más conservadoras. Y claro, en ese contexto, interactuar con quienes son vocería desde el sector más bien laboral, más bien proletario, si se quiere, más progresista, le va a ser un poco más conflictivo para un medio de comunicación cuya agenda está más inclinada hacia lo neoliberal y la derecha, ¿no? Y que Entonces son creo que varios. eso, exactamente, no son pocos en el Ecuador. Ujú. Los Entonces clubes de creo la que hay un, comunicación. exactamente, creo que ahí hay como esa línea de conflicto, pero que va de parte y parte, ¿no? O sea, no creo que solamente sea culpa de un segmento, me parece que hay un necesario mea culpa en ambos lados. Por el contrario, en cambio, los gremios empresariales, industriales, están permanentemente visitando las sillas de los sets de televisión, los espacios de análisis. Entonces, por lo general, los medios de comunicación recogen con mucha fuerza y magnifican esas vocerías, mientras que estas otras agendas alternativas, desde el ámbito de lo comunitario, o en este caso de los gremios laborales y sociales, existe poca presencia. Creo que es importante recalcar eso primero, como ponerlo como un pin en el corcho, como problema, y luego operar para ir solucionando, ¿no? Entonces, hacer una reflexión a nivel gremial. Porque como usted bien lo dice, se pronunciaron. Es verdad, yo me acuerdo que estuvieron en la glorieta representantes de esos sectores en el Parque Calderón y por ahí quizás escuchamos
un pequeño corto en Unción TV y en Radiovisión, pero no vimos más. No hubo una seguidilla de parte ni de los medios hacia estos pronunciamientos, ni tampoco de los gremios insistiendo en recoger un poco más de vuelo, diremos así, ¿no? A su discurso. Ahora, Carolina, un resultado que yo lo veo y lo voy a dibujar exactamente. Hace unos pocos días le mataron a un adolescente en un apartado lugar de la provincia del Tungurahua por robarse aguacates. Esto no está generando esta consulta a las Fuerzas Armadas, la policía, la inseguridad que nos están creando como un ambiente diario. No incide en la violencia ciudadana, no estamos cerrando el círculo de la violencia a lo mejor. A mí me parece que se ha hecho muy poco y creo que ahí nos hace falta una mejor observación ciudadana, una mejor veeduría por rendir cuentas de la gestión gubernamental en materia de seguridad. Si usted se fija, el mismo decreto 111 que establece la participación de Fuerzas Armadas de parte de los medios de comunicación, que por lo general suelen ser los primeros observadores y exigidores de la rendición de cuentas, ha habido muy poco involucramiento para exigir de Fuerzas Armadas explicaciones. Sí, a veces recibimos esos comunicados, ¿no? En donde nos dicen tantos detenidos, tantos abatidos, tantos Ujú. encarcelados, qué sé yo, pero poco se les exige respuestas de parte de los medios de comunicación. Me imagino que es porque, de nuevo, la lógica de Fuerzas Armadas es no comentar, no hablar, máximo informar, pero en el mejor de los escenarios, inclusive a veces ni siquiera ese escenario nos es posible acceder. Yo creo que sí nos está haciendo falta mayor involucramiento social, ciudadano, a ese rol que se le está asignando desde el pueblo a Fuerzas Armadas. Y yo pienso que allí hace falta mayor discusión al respecto. Ya, por otro lado, las Fuerzas Armadas, como usted dice, tienen un bien ganado prestigio. ¿No será que a lo mejor salen desgastadas en las calles por la presencia de ellos, a lo mejor en el uso excesivo de la fuerza? En fin, son especulaciones como Sí, sí, periodista. sí, 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 por favor. y muy válidas, porque, por ejemplo, nuevamente es un tema de control de expectativas. El caso del muchachito, lo que se ha dicho que es por robar aguacates, y en este momento ya lamentablemente ni está él. ¿Y dónde estaban Fuerzas Armadas? Si tal vez los medios de comunicación no lo preguntan, estoy segura que más de un ciudadano lo estará haciendo. Ujú. Y créase, los políticos sí lo van a hacer. O sea, es decir, cuando tienen memoria de opositor, no se les pasa una. Entonces, a eso va a enfrentar el presidente Daniel Noboa en estos próximos meses. Le van a exigir esos resultados. Y que pueden los periodistas no querer preguntarle, pero seguro más de un político le va a estar pinchando, sobre todo porque si sigue con sus aspiraciones electorales, Daniel Noboa no va a encontrar un opositor, sino varios, sobre todo en su piscina de votantes, que es el de la centro derecha. Ahí vamos a encontrar un Jan Topic, un mismo Guillermo Lazo, que parece que ya está reorganizando al grupo, quizás de lo mismo Otto Sonny Hosner, en algún momento se animará, ¿no es cierto? Solo por poner tres nombres que seguro van a venir más, que estarán en esa contienda electoral compartiendo con Daniel Noboa una piscina de votantes que va a estar sumamente interesante de analizar también. Dos preguntas, Carolina. Esta Digo usted. situación de mencionarlo constantemente en los gremios, perdón, en los medios, y asociar a la situación delincuencial, del correísmo, de Glass, en fin, no significa esto tener presente la imagen de Correa en algún momento, no resulta contraproducente, la gente no odia, la gente nota el odio de ciertos sectores políticos hacia Correa. Y por otro lado, este tipo de comportamiento de las bases de los ciudadanos, en fin, sacan a relucir, por ejemplo, que el asalto a Telecentro fue una cosa fingida para poder poner en vigencia la Ley de Seguridad Nacional. Yo creo que hay ciertas reacciones electorales y reacciones sociales que ya comienzan a mostrar una suerte de cansancio sobre los efectos del anticorreísmo. Pongo un ejemplo.
En el momento en que un medio de comunicación como Ecoavisa tituló uno de sus programas de opinión pública, de gestión de opinión política, tan importantes como el políticamente correcto, acusando al correísmo de lo que pasaba en el lío entre México y Ecuador, ¿cierto? Este desgaste diplomático que Ujú, seguimos viviendo. Hubo tal reacción de la sociedad que el medio se vio obligado a retirar ese titular en el reprise del programa y hacer algunos ajustes, inclusive ya. en las mismas redes. Entonces, creemos que la gente, de alguna manera, está comenzando a 7 años después a decir, bueno, como que ya no es rentable, ni Ujú, política ni mediáticamente, seguir culpando a Correa. Es cuestión de ver, por ejemplo, las reacciones que en las caricaturas tienen Vilma Vargas y Bonilla. Ambos son excelentes caricaturistas, ambos han tenido sus desavenencias con distintas líneas ideológicas. Vilma sigue creciendo en popularidad. Bonil está estancado en un mismo segmento, ujú. que tiene réditos, pero no puede avanzar más, porque el anticorreísmo tiene techo. En eso coincidimos completamente con el presidente Novoa. Entonces, ahí hay que comenzar desde lo político y desde lo mediático a calificar con más madurez las respuestas y las reacciones que la clase política está dando ante los distintos eventos. Un último ejemplo, los sabotajes en el caso de la crisis energética. Ahí también hubo otra reacción típica de que la culpa es del correísmo. Hombre, y a ver, aquí tampoco estamos queriendo ver angelitos en todos los lados. Es muy probable que hubo negligencia, que hay ciertas decisiones que no se han tomado a tiempo y en ese sentido el ministro Luque ha sido capaz de, con mucha honestidad, con mucha transparencia, con sus ruedas de prensa, mostrar justamente eso, ¿no? A la gente, a la población, para que puedan reaccionar. Pero eso es una cosa que llegar a decir que desviaron el agua de Mazar, que durante 12 horas dejaron ir el agua y que ahí hubo sabotaje. Ujú. En 2 horas a Roberto Isurieta le desmintieron los mismos medios de comunicación por culpar al sabotaje, al correísmo. Incluso le metieron militares a que estén cuidando los diques de las hidroeléctricas. O sea, con todo respeto, no creo que la población pueda seguir teniendo esos niveles de paciencia ante los exabruptos discursivos de una clase política, porque no viene solamente de este gobierno, ¿no? Ujú, Sino ujú. que desde atrás, tan falta de creatividad, hombre. Hasta para mentir hay que ser cuidadosos, Claro, también hay que creo. ser pilas, hay que ser. Dicen que las mentiras tienen patas cortas y estoy de Y acuerdo estas, yo, vaya que estoy sí de la han acuerdo tenido. yo. Sí, para terminar, casi han formado el pueblo, este rato está captando que se han formado grupos para las campañas de prestigio, para lanzar flores y otras para denostar en contra de las personas. La gente se da cuenta. ¿Cree usted que esto va a perjudicar a la nueva carrera, a las nuevas elecciones del año 2025? Perjudican las campañas de ataque, Marco. O sea, esa es la dolorosa realidad cuando las campañas van hacia ese tipo de estrategia. Recordemos, si no, lo que sucedió, por ejemplo, en la campaña del 2019 aquí en el Azuay, en Cuenca, Ujú. la forma como se atacaron terriblemente las candidaturas, tanto a nivel de prefectura como a nivel de alcaldía, que terminaron ganando perfectos outsiders o candidatos que venían silenciosamente en una tercera vía y que ellos al final terminaron Ya. colocados en los puestos, ¿no? Los ataques tienden a hacer eso en la población. Le aíslan al votante, le inhiben su capacidad de decisión porque se abstiene de pensar, de opinar, de acercarse a ese entorno tan tóxico que ve de conversación absolutamente negativa. Entonces, las campañas de ataque por lo general hacen eso, ¿no? Tiende la gente a abstenerse, a no pensarlo, a no mirarlo y obviamente frente a eso, pues retarda la decisión. Cuando retardamos la decisión, pues cualquier cosa puede pasar. No termina siendo una decisión política razonada, anticipada, calmada,
sino más bien termina pasando que se decide a partir de la calentura del momento, y eso no siempre es un resultado real, honesto, de lo que se ha planteado, diremos, en un proceso electoral. Ojalá más bien que las prácticas comunicacionales de los procesos electorales vayan poco a poco dándose cuenta del error que es mentir a la población, Ujú. iniciar tempranamente una campaña de ataque, volverle tóxica a la conversación a partir de una estrategia negativa en términos electorales. Ojalá. Carolina, le agradezco a usted por haber estado con nosotros hoy en la A tarde. usted por la invitación, querido Marco. Gracias. Muy amable. Gracias, Que señoras y esté muy señores. bien. Nos veremos el día de mañana, si ustedes lo permiten. Buenas noches, un gusto.